Luan caminaba lentamente por el estrecho camino de tierra que atravesaba la aldea de Serra Clara, dejando que el viento despeinara sus cabellos castaños. Le gustaba esa sensación de ligereza, como si el mundo conversara con él en un idioma secreto. Mientras algunos niños corrían y jugaban a lo lejos, Luan prefería observar las banderillas de colores que ondeaban en las ventanas. Cada movimiento parecía contar una pequeña historia que solo podía entender. Aquel era su refugio silencioso entre los sonidos de la naturaleza. Desde muy pequeño, creía que el viento llevaba mensajes, aunque no siempre supiera interpretarlos. Su abuela, doña Lidia, sonreía cuando lo veía atento al aire y decía que algunas personas nacen con el corazón más afinado para escuchar lo que la mayoría ignora. Luan guardaba esa idea como un tesoro secreto. Pero fuera de casa, esa sensibilidad lo convertía en blanco de miradas incómodas. Los niños cuchicheaban sobre su rareza, y los adultos comentaban que tenía demasiada imaginación. Aquella mañana, algo parecía distinto. El viento no tenía el ritmo suave de siempre. Venía en oleadas cortas y rápidas, haciendo que los árboles crujieran de manera irregular. Luan frunció el ceño, sintiendo un escalofrío subir por su columna. Había una inquietud en el aire, un susurro que parecía llamarlo. Respiró hondo, intentando descifrar el significado de aquel cambio repentino. Era como escuchar una frase interrumpida antes del punto final. La aldea de Serra Clara era conocida por su tranquilidad y por el sonido constante del viento pasando entre las colinas que la rodeaban. Las casas de madera, pintadas en tonos pastel, estaban dispuestas como si abrazaran la plaza central. Por la tarde, era común ver a los habitantes sentados en sillas simples, conversando mientras observaban el horizonte. Pero esa mañana, hasta los más viejos parecían inquietos. El ruido de las ventanas golpeando sin razón llamaba la atención hasta de los más distraídos. Luan subió la pequeña colina detrás de su casa, donde le gustaba observar el cielo. Allí, con el viento más fuerte, era más fácil escuchar sus mensajes. Cerró los ojos y dejó que el sonido llenara su mente. Había algo pesado y urgente, algo que no podía explicar. Era como si el viento tratara de advertirle de algo que se acercaba rápidamente. Abrió los ojos de golpe, sintiendo un nudo en el pecho. Algo no estaba bien. De regreso, encontró a Mira, una niña de su edad que siempre parecía más curiosa que los demás. Llevaba un cuaderno en las manos y sonreía de una forma que hacía que Luan no se sintiera tan extraño. «¿Tú también escuchaste eso?», preguntó, señalando los árboles que se movían de forma irregular. Luan dudó antes de responder, sin saber si debía compartir lo que sentía. Pero solo asintió, confirmando en silencio. Mira frunció el ceño, intrigada. Al llegar a casa, Luan encontró a su abuela preparando té. El aroma suave de la manzanilla llenaba el ambiente. «El viento está pesado hoy, abuela», dijo, sentándose a la mesa. Doña Lidia lo miró con atención, como si ya lo supiera. «Cuando el viento cambia de tono, la vida cambia con él», respondió con calma infinita. Luan bajó la mirada, inquieto. Quería entender lo que estaba por venir. Durante el resto del día, el viento siguió inestable, soplando de forma que hacía crujir puertas y estremecer las banderillas. Algunos animales parecían extrañamente alterados y hasta el cielo tenía nubes desordenadas. Luan observaba todo con creciente ansiedad. Aún no sabía qué significaba, pero tenía la certeza de que no era una buena señal. Cada ráfaga era como un aviso sin traducir. Al atardecer, Luan fue al arroyo cercano. El agua corría más rápido de lo normal, golpeando las piedras con fuerza. El sonido del viento mezclado con el del agua parecía formar un código misterioso. Luan pensó en contarle a alguien, pero el miedo a ser ridiculizado lo hizo callar. Respiró hondo, tratando de ignorar la urgencia que le aceleraba el corazón. Algo estaba a punto de suceder. Cuando regresó a casa, el viento pareció detenerse por un instante, creando un silencio extraño. Luan se sentó en la cama, mirando por la ventana mientras caía la noche lentamente. De pronto, una única ráfaga golpeó la casa con fuerza, sacudiendo la ventana. Luan sintió un sobresalto recorrer su cuerpo.
El viento intentaba decir algo, y él necesitaba escuchar. Sin saberlo aún, su destino empezaba a unirse al destino de toda la aldea. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado, pero el viento aún traía aquella urgencia que inquietaba a Luan. Caminó despacio hacia la plaza, donde algunos habitantes discutían sobre el clima extraño. Las banderillas colgadas en los postes vibraban como si pidieran atención. Luan observó todo en silencio, intentando descifrar lo que el viento quería transmitir. Aunque no hubiera palabras, los señales se volvían cada vez más claros. Un zumbido leve pasó junto a su oído, haciéndolo girar de inmediato. Era como si alguien hubiera susurrado su nombre. El niño contuvo la respiración, tratando de captar el sonido otra vez. Pero esta vez, el viento vino más fuerte, arrastrando hojas secas y haciendo temblar las ventanas. Algunos habitantes se asustaron. Otros fruncieron el ceño con molestia. Para Luan, en cambio, era otro fragmento de mensaje que intentaba interpretar. Mira apareció con su cuaderno contra el pecho, acercándose con pasos rápidos. «¿También sientes que algo no está bien?», preguntó con la mirada fija en los árboles inclinados por la fuerza del viento. Luan quería responder con sinceridad, pero temía sonar alarmista. Aún así, asintió en silencio, lo que hizo que Mira prestara más atención a los detalles a su alrededor. Ella confiaba en él más que nadie. El campanario de la pequeña iglesia sonó a lo lejos, convocando a una reunión de emergencia organizada por Elías, el líder de la aldea. Luan y Mira observaron desde lejos mientras los habitantes se reunían. Elías subió a un pequeño estrado y comenzó a hablar sobre la necesidad de mantener la calma, asegurando que las alteraciones del clima eran normales en esa época. Pero antes de terminar la frase, una ráfaga tan fuerte casi le arrancó el sombrero. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos miraban el cielo, otros evitaban hacerlo. Pero nadie parecía dispuesto a enfrentar lo que realmente ocurría. Luan observaba con un nudo en el pecho. Él sabía que había algo profundo detrás del comportamiento del viento. Era como si la naturaleza estuviera intentando comunicarse de manera desesperada. Y él era el único que realmente escuchaba. Al finalizar la reunión, Elías pasó cerca de Luan y lo miró fijamente, como si fuera a decir algo importante. Pero solo bufó y desvió la mirada, ignorándolo. Luan sintió vergüenza y frustración quemar su rostro. Quería entender los mensajes, pero también quería que alguien creyera en él. Mira tocó su brazo, ofreciéndole un pequeño consuelo. «No estás solo», dijo con suavidad. El viento volvió a soplar con fuerza, haciendo que el aire vibrara a su alrededor. Luan cerró los ojos, concentrándose. Las ráfagas parecían formar frases cortas, como un idioma secreto. Cuando abrió los ojos, había miedo y comprensión en ellos. Mira se dio cuenta al instante. «¿Qué escuchaste?», preguntó. Pero Luan aún no tenía valor de decir en voz alta lo que temía. De regreso a casa, el cielo se oscureció repentinamente y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Con cada paso, Luan sentía que el viento cambiaba de dirección, como si tratara de acompañarlo. Miró hacia las colinas, sintiendo el pecho apretado. Un presentimiento crecía dentro de él, tan fuerte que casi dolía. Algo grande estaba por suceder. Al llegar, encontró a doña Lidia en la terraza, mirando el horizonte con seriedad. «Hoy el viento gritó», dijo sin apartar la vista. Luan se quedó inmóvil. Su abuela casi nunca usaba esa expresión. Se acercó lentamente. «Si grita», continuó ella, «es porque quiere ser escuchado». Luan comprendió que ya no podía ignorar lo que sentía. La noche cayó rápidamente, dejando un silencio pesado entre las ráfagas. Luan se sentó junto a la ventana, observando las sombras moviéndose al ritmo del viento. Cada sonido parecía traer una nueva advertencia. Con las manos temblorosas, susurró, «Algo viene». Y por primera vez, tuvo miedo no solo de lo que vendría, sino de lo que tendría que hacer. El día amaneció con una tensión silenciosa en el aire, como si la naturaleza contuviera la respiración. Las nubes pesadas acumulaban sobre Serra Clara, formando un manto gris oscuro que cubría todo el cielo.
Luan despertó antes del amanecer, con una incomodidad inexplicable en el pecho. El viento aún no soplaba, pero su ausencia parecía tan amenazadora como un aviso. Sabía que el silencio también hablaba. Al salir para buscar agua en el pozo, notó que incluso los animales estaban inquietos. Las gallinas caminaban de un lado a otro, como buscando refugio. Los perros fijaban la mirada en las colinas, gruñendo suavemente. Luan observó aquello con un aumento de ansiedad, recordando las palabras de su abuela. Cuando la naturaleza cambia de tono, algo importante está por suceder. Y ese día, todo parecía suspendido en incertidumbre. Mira pasó corriendo por el camino y le hizo señas, aunque su sonrisa parecía forzada. «El clima está demasiado raro», dijo acercándose. Luan solo asintió, observando el horizonte cargado. Una gota gruesa cayó sobre su mano, seguida de varias más. Mira levantó el rostro al cielo, notando que la lluvia caía pesada, casi dolorosa. Era el inicio de lo que estaba por venir. Antes de que pudieran regresar a sus casas, el viento explotó como si despertara de un sueño profundo. Los árboles se inclinaron violentamente, y el aire emitió un silbido agudo que los obligó a taparse los oídos. El corazón de Luan latía con fuerza, casi al mismo ritmo de las ráfagas. Era la advertencia final, el grito de la naturaleza que temía desde el día anterior. Ya nadie podría ignorarlo. La tormenta llegó sin pausa, como si hubiera caído de golpe sobre la aldea. Relámpagos cruzaron el cielo, iluminando las casas de madera que temblaban con cada trueno. La lluvia golpeaba con tanta fuerza que parecía querer perforar la tierra. Doña Lidia llamó a Luan adentro, tirando de él con una urgencia que nunca había mostrado. El suelo vibraba bajo sus pies, reflejando la violencia de la tormenta repentina. A cada ráfaga, puertas golpeaban, ventanas temblaban y techos se desprendían. El sonido era ensordecedor, mezclando viento, lluvia y gritos de quienes buscaban refugio. Luan observaba desde la ventana empañada, sintiendo miedo y culpa. Había escuchado los avisos antes de todos. Sabía que algo estaba mal, y aún así no logró advertirlos a tiempo. La tormenta parecía reflejar su angustia interna. Las horas pasaron envueltas en caos, sin descanso. Árboles cayeron, casas fueron dañadas y el arroyo se desbordó, inundando parte de la plaza central. Luan ayudaba a su abuela a sostener puertas y colocar baldes, pero su mirada siempre volvía a la ventana. Se sentía impotente ante la fuerza de la naturaleza que había intentado alertarlo. La sensación de culpa pesaba sobre él como una piedra. Cuando por fin lo peor pasó, la aldea emergió con rostros cansados y llenos de miedo. El barro cubría las calles, ramas estaban esparcidas por todas partes y los daños se veían en cada rincón. Elías reunió a los habitantes, intentando transmitir calma, pero su voz temblaba. «Fue solo una tormenta pasajera», dijo. Pero Luan sabía que no era cierto. Aquello era apenas el comienzo. Las personas comentaban cómo la tormenta había llegado sin aviso, como los animales parecían anticiparla. Luan escuchaba con el corazón apretado. Se acercó a Mira, que observaba los daños con preocupación. Debía haber insistido más, confesó. Mira negó con un leve movimiento. «Tú intentaste». Ellos fueron quienes no escucharon. Pero esas palabras no aliviaron su culpa. Esa noche, cuando el silencio volvió, el viento sopló otra vez. No era fuerte, pero su sonido tenía un tono extraño, casi suplicante. Luan abrió la ventana, dejando que el aire frío tocara su rostro. Era un llamado, una petición urgente para que prestara atención. La tormenta no había sido el final. Era apenas el prólogo de algo mayor. Y esta vez, él tendría que oír. A la mañana siguiente, Serra Clara parecía otra. La tormenta había dejado cicatrices profundas. Las casas estaban mojadas, algunas con techos rotos, cercas arrancadas y árboles caídos. El aire olía a tierra mojada y madera partida. Luan caminaba por el camino de tierra con un nudo en la garganta, observando los daños. Sentía que había fallado a cada una de aquellas personas. Elías reunió nuevamente la comunidad para organizar los esfuerzos de limpieza y reparación.
Su voz resonaba en la plaza, firme, aunque cargada de inseguridad. Insistió en que la tormenta había sido un evento aislado. Luan escuchó eso y sintió la rabia arder dentro de él. ¿Cómo podía ignorar tantos señales? ¿Cómo podía elegir no ver la verdad? Pero como siempre, permaneció en silencio. Mientras recogía ramas, Mira se acercó. Observaba el rostro preocupado de Luan con atención. «¿El viento sigue hablándote?», preguntó en voz baja. Luan miró el cielo nublado antes de responder. «Sí, y no está tranquilo». Mira respiró hondo, como si entendiera la gravedad detrás de esas palabras. Era la única que realmente lo escuchaba. Durante la tarde, Luan caminó hacia las colinas para inspeccionar los efectos de la tormenta. Notó marcas de tierra deslizada, grietas pequeñas que no estaban allí antes. El aire parecía más denso, cargado de electricidad invisible. Se agachó para tocar el suelo húmedo. El viento sopló suave, pero con un tinte de tristeza. Era como si la montaña misma lamentara lo que estaba por venir. Al regresar, encontró a su abuela sentada en la terraza, mirando las montañas con expresión seria. «¿Tú también escuchaste?», preguntó Luan. Doña Lidia asintió lentamente. «El viento nunca habla en vano. Si susurra, hay que escuchar. Si grita, hay que actuar». Luan deseó por primera vez no tener aquel don que lo aislaba tanto. Esa noche, Luan no pudo dormir. El viento soplaba en ráfagas cortas, casi impacientes. Se levantó y salió al patio. Las banderillas temblaban con fuerza inusual, como si apuntaran hacia algo oculto. Luan sabía que la tormenta había sido solo un aviso inicial, un mensaje ignorado que ahora crecía como una amenaza palpable. El silencio entre las ráfagas era tan preocupante como el sonido. A la mañana siguiente, Elías visitó la casa para hablar con doña Lidia. Luan escuchó parte de la conversación desde detrás de la puerta. Elías hablaba sobre evitar el pánico y mantener la lógica. Su abuela respondió con serenidad: «Ignorar señales nunca trae buen futuro». Elías salió frustrado, incapaz de enfrentar la verdad. Luan entendió que convencerlo sería casi imposible. Cuando fue al arroyo, vio que el nivel del agua seguía subiendo, incluso sin lluvia reciente. Eso no era normal. Observó las orillas debilitándose y sintió un escalofrío. El viento sopló nuevamente, trayendo un mensaje claro: peligro creciente. Luan cerró los ojos, comprendiendo que no podía permanecer callado por más tiempo. Al volver, encontró a Mira sentada en un muro, balanceando los pies. Ella notó su expresión y se enderezó. «Parece serio», dijo. Luan afirmó: «Es más grave de lo que imaginan». Mira no preguntó más. Solo entendió. Y ese acto silencioso de apoyo fortaleció al niño. Esa noche, sentado en la cama, Luan escuchó el viento con atención absoluta. No era un susurro, ni un aviso suave. Era un lamento urgente, una llamada inevitable. Cerró los ojos y dejó que la brisa helada tocara su piel. La tormenta había sido apenas el comienzo. Ahora, la verdadera amenaza se acercaba, y él tendría que enfrentarse a ella. El amanecer trajo un viento inquieto que parecía circular por la aldea como un mensajero apresurado. Luan despertó con la sensación de que debía correr a algún lugar, aunque no supiera dónde. Al salir de casa, vio las banderillas agitándose en movimientos bruscos y repetitivos, como si intentaran llamarlo. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que el sonido del viento inundara su mente. Algo estaba tratando de hablarle con urgencia. Era diferente a cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Las ráfagas llegaban en intervalos cortos, casi como latidos acelerados. Luan sintió que su propio corazón seguía ese ritmo inquietante. Sabía que el viento intentaba formar un mensaje claro, pero aún no podía entenderlo por completo. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras intentaba descifrar lo que faltaba. El aire estaba cargado de advertencias invisibles. Mira apareció corriendo, con el cuaderno aferrado al pecho y los ojos llenos de preocupación. «Las grietas en las colinas han aumentado», dijo sin preámbulos. «Mi padre las vio de cerca».
Luan sintió que el estómago se le encogía. El viento pareció soplar más fuerte en ese instante, como si confirmara la noticia. La naturaleza comenzaba a revelar la gravedad del peligro. Ya no era una sospecha, era una certeza que se acercaba. Los aldeanos empezaron a comentar sobre el comportamiento extraño de los animales. Las cabras estaban inquietas, emitiendo sonidos de alarma. Los pájaros volaban en dirección opuesta al viento, algo inusual. Los perros se negaban a permanecer quietos. Luan observaba todo con creciente temor, reconociendo que cada detalle era una pieza más del aviso que intentaba interpretar. Todo encajaba en un patrón que los demás preferían ignorar. Decidido, Luan se dirigió a la plaza, donde Elías organizaba reparaciones. Esperó un momento apropiado y, con la voz temblorosa, intentó explicar lo que ocurría. Elías, el viento está avisando algo peor. Las colinas no son seguras. El líder arqueó las cejas, como si escuchara una broma fuera de lugar. Algunos aldeanos rieron, otros evitaron mirarlo. La humillación ardió en el pecho de Luan como una marca dolorosa. Elías dio un paso más y colocó su mano en el hombro del niño con fuerza innecesaria. Debes dejar de alimentar fantasías. Estás poniendo nerviosa a la gente sin motivo, dijo con tono frío. Luan retrocedió, sintiendo el peso del rechazo. Mira observaba la escena con indignación, pero sabía que discutir con Elías sería inútil. El líder prefería mantener su control antes que admitir que podía estar equivocado. Luan volvió junto a Mira con lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Por qué no me creen?, susurró. Mira respiró hondo antes de responder. Porque es más fácil no ver. El viento sopló alrededor de ellos en un círculo suave, como si los envolviera en consuelo. Pero ese alivio no borraba la sensación de desamparo en el corazón de Luan. La responsabilidad parecía crecer dentro de como una sombra. En la tarde, Luan decidió subir solo a la colina. Cada paso hundía sus pies en la tierra húmeda. Cuando llegó a la cima, el viento era tan fuerte que parecía rugir. Observó las grietas abriéndose como heridas vivas en la tierra. Su corazón empezó a latir con fuerza. El aviso estaba claro como nunca. Algo enorme estaba por suceder. Y él tenía que actuar. Una ráfaga violenta lo empujó hacia atrás, como si el viento estuviera desesperado por hacerle entender la urgencia. Luan cayó de rodillas, con el pecho agitado. Entonces oyó un murmullo nítido, casi como una palabra formada entre ráfagas. «Corre». Sus ojos se abrieron con horror. Ya no era simbólico, ya no era ambiguo. Era una advertencia directa, precisa, innegable. Luan bajó la colina corriendo, con el viento prácticamente empujándolo hacia la aldea. Llegó hasta Mira jadeando. «Sé lo que viene», logró decir. Antes de que pudiera explicar más, una ráfaga atravesó la plaza levantando polvo, haciendo que todos se volvieran. Era el primer indicio de que lo que temía estaba muchísimo más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Mira tomó a Luan por los hombros, tratando de calmarlo. «Respira, Luan. ¿Qué escuchaste exactamente?» Él cerró los ojos, aún sintiendo el eco de la palabra formada por el viento. «Corre», respondió finalmente. La expresión de Mira cambió de inmediato, pasando de la curiosidad al temor. Miró alrededor, sintiendo que el viento soplaba con un tono alarmante. Era evidente que algo grave estaba por suceder. Los habitantes seguían trabajando, pero muchos ya mostraban inquietud. El viento levantaba polvo, hacía vibrar puertas y agitaba la ropa colgada. La tensión aumentaba poco a poco. Mira tomó a Luan del brazo y lo llevó a un rincón protegido por un muro. «Muéstrame dónde escuchaste eso de verdad», pidió. Luan asintió. Por primera vez, sentía que no enfrentaba el peligro solo. Subieron juntos hacia la colina. El viento soplaba tan fuerte que casi los empujaba. Mira observaba con atención cada detalle, grietas más profundas, piedras sueltas, tierra cediendo bajo los pies. «Esto no es normal», murmuró, tocando la tierra temblorosa. Luan sintió un hilo de esperanza. Alguien finalmente veía lo que él veía. Alguien creía en él sin dudar. En lo alto, el viento parecía hablar.
Mira cerró los ojos, tratando de sentir lo mismo que Luan. No escuchaba palabras, pero sí una presión en la piel, un peso en el aire. No oigo lo que tú oyes, pero siento que algo está mal, admitió. Esa frase hizo que el corazón de Luan se calentara. Era la primera vez que no se sentía aislado. El viento no hablaba solo para él. Mientras observaban las grietas, una parte del suelo se dio más abajo, produciendo un ruido seco. Mira retrocedió con un grito ahogado. Si esto continúa, Luan le interrumpió, el pueblo entero está en peligro. Ambos quedaron en silencio, procesando la magnitud del desastre. El viento sopló de nuevo, como confirmando sus temores. No quedaban dudas. El peligro era inminente. Decidieron bajar rápido y elaborar un plan. Mira sugirió buscar ayuda, pero sabían que Elías no escucharía. Él cree que invento cosas, dijo Luan con la voz quebrada. Mira apretó su mano. Entonces busquemos a quienes sí quieren escuchar. Esa frase, firme y valiente, sonó más fuerte que cualquier ráfaga de viento. Era la promesa de apoyo que él necesitaba. Regresaron a casa de doña Lidia. La anciana los recibió con una expresión serena pero alerta. Luan contó todo: el mensaje, las grietas, la palabra que el viento había formado. Doña Lidia escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo: la naturaleza nunca miente. Si el viento habló, debemos actuar. Mira sonrió aliviada al ver que no estaban solos. Los tres comenzaron a discutir formas de advertir al pueblo sin causar pánico. La abuela sugirió buscar a los habitantes más atentos a los cambios de la naturaleza. Mira propuso hablar con quienes vivían más cerca de las colinas. Luan escuchaba todo con un sentimiento renovado de propósito. El plan comenzaba a tomar forma, aunque el tiempo se agotaba. Una ráfaga repentina golpeó la puerta con tanta fuerza que los hizo saltar. El viento estaba impaciente, casi enfadado. Doña Lidia miró hacia la ventana. No tenemos mucho tiempo. El silencio se llenó de tensión. Era el momento de actuar. Luan sintió el peso del destino caer sobre como una sombra inevitable. Pero ya no estaba solo. Tenía aliados. Al caer la noche, Luan y Mira se pararon en el camino principal observando la aldea recogerse. Las linternas se encendían mientras el viento soplaba con un tono agudo y urgente. Mira lo miró con determinación. Si nadie más quiere escuchar, yo escucharé contigo. Luan inhaló profundamente, sintiendo la valentía llenar su pecho. Por primera vez, no enfrentaba el llamado del viento en soledad. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente en Serra Clara. Cada ráfaga de viento hacía que los habitantes intercambiaran miradas desconfiadas hacia las colinas y hacia Luan. Algunos empezaban a notar que algo andaba mal, pero otros preferían señalar al niño como culpable de traer malas vibras. Luan caminaba con cautela, sintiendo el peso de los susurros que lo acompañaban por las calles. Era como si cargara un temor que no le pertenecía. Mira era su único apoyo constante. Lo seguía a todas partes, observando cambios en la naturaleza y anotando lo que consideraba importante. Aún así, la desconfianza en la aldea solo crecía. Las familias discutían entre sí, los vecinos acusaban mutuamente y Elías reforzaba su postura firme, afirmando que las fantasías de un niño no debían alterar la calma. Sus palabras se repetían por todas partes, como un eco que erosionaba la confianza en Luan. Luan evitaba los conflictos, pero su expresión preocupada no pasaba desapercibida. Veía la tierra aflojarse cerca de casas cercanas a las colinas, notaba animales comportándose de forma errática, y hasta el arroyo mostraba un flujo irregular. Cada señal formaba un mosaico inquietante en su mente. Pero para muchos, no era más que imaginación exagerada. Y eso lo hacía sentir aún más aislado, aunque supiera que estaba diciendo la verdad. Elías decidió convocar una asamblea en la plaza. Los habitantes se reunieron frente a un pequeño estrado improvisado. Luan y Mira observaron desde el fondo mientras el líder hablaba con voz fuerte. Afirmó que no había peligro alguno y que rumores irresponsables estaban provocando pánico innecesario. Luan sintió la sangre hervir, pues sabía que el mensaje iba dirigido a él.
Mira apretó suavemente su brazo, intentando consolarlo. Al finalizar el discurso, algunos aplaudieron, firmes en su creencia de que todo estaba bajo control. Otros miraron las colinas con temor silencioso. Una grieta invisible dividió el pueblo, los que querían creer en la calma y los que sentían el peligro. Luan observó esa brecha crecer, sintiéndose más pequeño que nunca. El viento sopló débilmente a su alrededor, como si intentara protegerlo de aquellas miradas duras. Cuando la asamblea terminó, grupos de aldeanos se formaron en discusiones tensas. Algunos defendían a Luan, afirmando que ellos mismos habían notado los cambios en la naturaleza. Otros se burlaban abiertamente, imitando el gesto de escuchar al viento entre risas. Luan trató de ignorarlos, pero cada burla era una punzada directa en su corazón. No era fácil cargar con una verdad que nadie quería aceptar. Mira no soportó ver cómo lo trataban. Con valentía, enfrentó a un grupo de adultos que murmuraban a espaldas de Luan. «¿Y si él tiene razón?», preguntó. La respuesta fue un coro de frases arrogantes que la mandaban a callar. «Los asuntos serios no son para niños», dijeron. Pero Mira se mantuvo firme, aunque sus ojos denotaban frustración. Sabía que racionalizar con el miedo era imposible. Cuando Luan volvió a casa, encontró a doña Lidia sentada en silencio, esperándolo. Su abuela lo recibió con un abrazo y una taza de té caliente. «Los corazones cerrados no escuchan ni a las personas ni al viento», dijo. Luan no pudo contener las lágrimas. Aquella sensación de impotencia lo estaba desgastando. Pero su abuela lo sostuvo con paciencia, recordándole que la verdad siempre encuentra resistencia antes de ser aceptada. Esa noche, el viento sopló más fuerte que en días anteriores. Luan se levantó de la cama, incapaz de ignorarlo. El viento rugía, insistente, casi desesperado. Asomó por la ventana y sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Algo estaba cambiando rápidamente, algo que ya no podía detenerse. Sabía que el viento lo estaba llamando otra vez, y que la amenaza estaba más cerca que nunca. Antes de dormir, Luan prometió que no renunciaría a lo que sentía, por más miedo o rechazo que enfrentara. Mira creía en él. Su abuela creía en él. El viento lo guiaba. Sabía que debía mantenerse firme, porque la seguridad de todos dependía de lo que había escuchado. Cerró los ojos, sintiendo como el viento suavizaba su tono, como respondiendo a su decisión. No estaba solo. Nunca lo había estado. La mañana siguiente llegó acompañada de un viento feroz, completamente diferente a lo habitual. El aire no solo soplaba, rugía, inquieto, como si tuviera prisa por advertir algo. Las ventanas golpeaban con violencia, los techos crujían y remolinos de polvo recorrían la plaza. Luan salió de casa con el corazón acelerado. El viento parecía llamarlo por su nombre, como una voz desesperada que ya no quería ser ignorada. Mira llegó corriendo, protegiéndose el rostro con el antebrazo. «Luan, esto está empeorando», gritó, esforzándose por hacerse oír por encima del viento ensordecedor. Luan asintió, mirando el cielo oscurecerse rápidamente. Las banderillas se retorcían como si fueran a romperse. Todo en la atmósfera gritaba peligro. El aire estaba tan cargado que era difícil incluso respirar sin sentir ansiedad. Mientras avanzaban hacia la plaza, notaron a los aldeanos intentando asegurar ventanas y puertas. Varios miraban hacia las colinas con pánico creciente al ver cómo las nubes negras se acumulaban como una muralla. Luan sentía el viento empujarlo hacia adelante, guiándolo nuevamente. Era la misma dirección de siempre, las colinas. Algo estaba ocurriendo allí. Algo que ya no podía ocultarse. De repente, una ráfaga tan fuerte golpeó la plaza que varios tuvieron que aferrarse a postes o muros. Un estruendo profundo resonó desde las colinas, haciendo vibrar el suelo. No era un trueno. Luan lo reconoció al instante. Era la montaña moviéndose. Su rostro palideció. «Está empezando», gritó. Pero muchos no entendieron. Otros quedaron paralizados por el miedo. Elías salió tambaleándose de su casa, intentando mantener compostura, aunque el viento casi lo derribaba. «Calma, todos mantengan la calma», ordenó.
pero su voz se perdía entre los rugidos del aire. La gente empezó a correr en todas direcciones, empujada por el pánico. El caos se extendió por la plaza como un incendio descontrolado. Luan sintió una ráfaga empujar sus espaldas con fuerza, obligándolo a mirar hacia las colinas nuevamente. El viento lo empujaba, lo guiaba, insistía. «Está gritando», dijo con voz temblorosa. Mira lo miró fijamente. «Entonces escuchemos». Ambos corrieron hacia el punto más alto desde donde podían ver la montaña. Cada segundo contaba. Cada paso era una batalla contra el viento furioso. Cuando alcanzaron la cima, vieron una parte de la colina empezar a deslizarse. Rocas y tierra caían lentamente, como un preludio de algo terrible. Luan sintió el estómago caer. La advertencia del viento ya era una realidad. No había vuelta atrás. «Tenemos que avisarles ahora», dijo con una determinación que superaba su miedo. Mira asintió, lista para correr de vuelta junto a él. Regresaron a la aldea con dificultad, casi arrastrados por las ráfagas. En la plaza, el caos se intensificaba. Algunos lloraban, otros gritaban, y Elías seguía intentando ordenar todo sin éxito. Luan subió a un banco y gritó con todas sus fuerzas: «La montaña se va a derrumbar. Tienen que salir ya». El viento sopló detrás de él, levantando polvo y hojas como si reforzara su mensaje. Por un instante, todo quedó en silencio. Miradas aterradas se dirigieron hacia Luan. Antes de que Elías pudiera reprenderlo, una ráfaga gigantesca los obligó a cubrirse. Luan permaneció de pie, mirando fijamente a Elías como desafiando su negación. El viento rugía como un aliado invisible. Ese momento bastó para que la duda en los aldeanos comenzara a romperse. El rugido del viento se dio apenas unos segundos, lo suficiente para que todos escucharan el sonido más temido, la montaña cediendo. Un estruendo profundo que retumbó por toda la aldea. Gritos se mezclaron con órdenes apresuradas. Luan sabía, ese era el fin del tiempo. No quedaba espacio para negar nada. La naturaleza había gritado, y esta vez todos habían escuchado. El sonido de la tierra moviéndose retumbaba como un trueno subterráneo, estremeciendo toda la aldea. Luan y Mira corrieron hacia el punto donde el ruido era más intenso, sintiendo el viento empujarlos con una urgencia casi humana. El cielo parecía pesar sobre ellos, cargado de nubes densas y oscuras. Cada paso que daban se volvía más difícil, como si el suelo tratara de advertirlos también. El corazón de Luan latía tan rápido como el eco de la montaña rompiéndose. Al subir parte de la colina, vieron una grieta gigantesca abriéndose en la tierra. Parecía que la montaña estaba partiéndose desde dentro, incapaz de sostenerse tras la tormenta. Mira llevó la mano a la boca, horrorizada por la magnitud del peligro. El viento sopló cálido y urgente contra el rostro de Luan, casi empujándolo hacia atrás. En ese instante, comprendió por completo lo que el viento había intentado decirle durante días. «Es ahora», murmuró Mira con la voz temblorosa. Luan inspiró profundamente, absorbiendo la gravedad del momento. Ya no se trataba de señales, ni de intuiciones, ni de susurros misteriosos. El desastre estaba comenzando frente a sus ojos. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba más clara que nunca. Debía actuar y debía hacerlo de inmediato. La vida de todos dependía de ello. El viento parecía reforzar su decisión. Descendieron la colina tan rápido como pudieron, esquivando piedras que rodaban y zonas de tierra que se desmoronaban. Luan tropezó 2 veces, pero Mira lo sostuvo con firmeza. Sabían que no había tiempo para titubear. Un estruendo seco sonó detrás de ellos, indicando que la grieta se expandía aún más. Era como si la montaña respirara con dificultad, lista para derrumbarse. Al llegar a la aldea, vieron grupos de personas corriendo sin dirección, incapaces de entender el peligro exacto. Elías intentaba dar órdenes, pero su voz era tragada por el caos. Luan subió a una caja de madera abandonada y gritó con toda su fuerza: «La montaña va a derrumbarse. Debemos evacuar ahora mismo». Su voz resonó por encima de los gritos y por primera vez logró llamar la atención de todos. Algunos aldeanos se acercaron confundidos,
Otros temblaban de miedo. Luan señaló la montaña, donde la enorme grieta era visible incluso desde la plaza. «Miren». El viento sopló en ese instante, levantando polvo como si confirmara sus palabras. Era imposible negar la realidad. La naturaleza había dejado de ser un susurro. Ahora era un grito de advertencia. Elías, furioso, avanzó hacia Luan. «Estás exagerando. Esto no es un derrumbe, solo un movimiento de tierra», exclamó. Pero antes de terminar, un enorme bloque de la colina cayó con un estruendo tan profundo que hizo temblar el suelo. El silencio que siguió fue de puro terror. Elías quedó mudo, y la verdad se hizo innegable ante todos. La montaña había hablado. Mira tomó el brazo de Luan. «Ahora sí te escucharán», dijo. Y así fue. Los aldeanos comenzaron a pedir instrucciones, desesperados. Luan sintió el peso del momento caer sobre como una roca, pero también sintió el viento soplar a su alrededor, fuerte y constante, como un abrazo invisible. Él no estaba solo. Aquella voz que lo había acompañado toda su vida ahora guiaba a toda la aldea. Luan respiró hondo y comenzó a dar órdenes claras. «Sigan el camino del arroyo. No se acerquen a la base de la colina. No se detengan por nada». Su voz, aunque temblorosa, transmitía dirección. Poco a poco, las personas comenzaron a moverse en forma organizada. Era como si el viento mismo empujara a la multitud hacia la ruta correcta. Por primera vez, Luan sentía que su voz tenía poder. Cuando la primera familia comenzó a alejarse, el suelo volvió a temblar, aún más fuerte. Luan miró a Mira y a su abuela, que avanzaba hacia con pasos firmes. El instante había llegado. La amenaza era real. La revelación estaba completa. No había vuelta atrás. El viento sopló una vez más, como una campana final, anunciando que el verdadero desafío apenas empezaba. Con la aldea en estado de alerta, Luan tomó una postura casi instintiva de liderazgo. Daba instrucciones con rapidez, guiando a las personas hacia el camino más seguro. Mira lo ayudaba a mantener unidos a los grupos, moviéndose entre ellos con determinación. El viento soplaba a su alrededor como una aliada invisible, indicando direcciones y marcando el ritmo de la evacuación. La urgencia en el aire era palpable. Elías, sin embargo, no estaba dispuesto a perder el control. Se acercó a Luan y lo tomó del brazo. «Estás causando histeria», gritó con furia. Pero antes de continuar, otra parte de la colina se desprendió, haciendo que el suelo vibrara violentamente. Elías abrió los ojos con terror y soltó al niño de inmediato. La verdad había caído frente a como un golpe innegable. Ya no podía ocultarse detrás de su orgullo. Mira se adelantó, poniéndose entre Luan y Elías como un escudo. «Si no vas a ayudar, al menos no estorbes», dijo con indignación, mirando fijamente al líder. Algunos aldeanos murmuraron aprobando. Otros miraban a Elías con desconfianza. La autoridad que él había sostenido durante años comenzaba a desmoronarse, como la misma montaña. Era evidente, se había equivocado, y la aldea lo sabía. En medio del caos, doña Lidia se acercó con pasos lentos pero seguros. Miró a Elías con serenidad. «El viento habló», dijo, «y tú elegiste no escuchar». Las palabras de la anciana resonaron profundamente. Elías bajó la mirada, avergonzado, incapaz de sostener la verdad. El silencio que siguió fue tan pesado como la tierra que caía de la montaña. Luan sintió un nudo en la garganta. Libre de la interferencia de Elías, Luan volvió a guiar a todos. Levantó el brazo y señaló hacia la ruta del arroyo. «Por aquí es la única zona segura». El viento sopló detrás de él, impulsando hojas y polvo en la misma dirección. Las personas comenzaron a moverse, primero con duda, luego con decisión. Ahora confiaban en él, el niño a quien antes habían llamado raro. El caos continuaba, gritos, llantos, pasos acelerados. Familias enteras huían, protegiendo a niños y ancianos. Algunos cargaban lo poco que habían conseguido rescatar. Otros solo llevaban lo esencial, sus vidas. Luan corría entre ellos, asegurándose de que nadie quedara atrás. Mira lo ayudaba sin descanso.
La aldea entera parecía depender del ritmo de sus corazones apresurados. Pero Luan notó algo inquietante. Varios aldeanos seguían en sus casas, paralizados por el miedo e intentando salvar pertenencias. Si se quedan, no habrá tiempo, murmuró. Mira asintió, con el rostro tenso. El viento sopló con violencia, casi obligando a Luan a mirar hacia la colina. El mensaje era claro. Debían actuar rápido. No podían permitir que nadie quedara atrapado. Luan volvió a subirse a la plaza, al mismo banco desde el que había advertido antes. Con el viento rugiendo a su espalda, gritó: «Si se quedan, van a morir. La montaña ya está cayendo». Su voz atravesó el caos como una flecha. El viento empujó sus palabras, amplificándolas. Ese grito hizo que muchos reaccionaran por fin, corriendo hacia la salida con determinación renovada. Elías seguía paralizado, observando la montaña con una expresión perdida. Parecía un hombre derrotado. Luan se acercó a él con compasión. «¿Aún puedes ayudar?», dijo suavemente. Elías lo miró, con los ojos llenos de culpa y miedo. Por primera vez, asintió sin discutir. Aún quedaba tiempo para reparar algo. Mientras las familias escapaban hacia zonas altas, Luan sintió que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. La montaña aún no había desatado toda su fuerza, y había personas atrapadas, esperando ayuda. Su corazón latía rápido, pero su resolución era más fuerte que el miedo. El viento sopló una vez más, ya no como advertencia, sino como una orden silenciosa. Era hora de ser más que un mensajero. Era hora de ser valiente. La aldea se movía como un hormiguero en pánico, familias avanzando por la senda cercana al arroyo mientras la montaña rugía detrás de ellos. Luan guiaba al grupo con pasos rápidos, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que nadie quedara rezagado. Mira lo seguía de cerca, ayudando a niños y ancianos a mantener el ritmo. El viento soplaba firme, presionándolos a seguir adelante sin detenerse. El aire estaba cargado de urgencia, casi como una cuenta regresiva invisible. Doña Lidia caminaba con dificultad, pero mantenía una expresión serena. Luan intentó ayudarla, pero ella negó con la cabeza. «Mi cuerpo lo guío yo. Niño, tú guía a la aldea». Sus palabras cayeron sobre él como un peso nuevo, pero también como un estímulo. El suelo temblaba a intervalos, recordándoles que cada segundo era valioso. La senda, estrecha y llena de barro, parecía eterna bajo sus pies cansados. De pronto, un grupo gritó diciendo que varias personas seguían atrapadas en sus casas, demasiado cerca de la colina. Luan se detuvo bruscamente. Una punzada de desesperación atravesó el pecho. No podía dejarlos allí. Mira notó la batalla en su rostro y puso su mano sobre su brazo. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo con firmeza. El viento sopló con violencia alrededor de ellos, como una confirmación urgente del destino de Luan. Luan respiró hondo, luchando contra el miedo que lo sacudía. Luego miró a Mira. «Llévalos lejos, yo regresaré por los que faltan». Mira abrió mucho los ojos, llena de angustia, pero comprendió. «Lo haré, pero vuelve conmigo». Doña Lidia, metros atrás, asintió con una serenidad profunda. No había palabras necesarias. Luan debía elegir entre el miedo y la responsabilidad. Y eligió. Corrió de regreso hacia la aldea, impulsado por el viento que empujaba a su espalda. Cada ráfaga parecía marcar el camino correcto. Al llegar a la plaza, encontró 3 aldeanos intentando abrir una puerta trabada. Del otro lado, una familia gritaba pidiendo ayuda. Luan se unió sin dudar, empujando con todas sus fuerzas. La madera cedió con un crujido estremecedor. El niño sintió el corazón golpeándole el pecho. No había tiempo para detenerse. A pocos metros, otra casa estaba parcialmente cubierta por tierra y escombros. Luan corrió hacia ella. «¿Hay alguien dentro?», preguntó. Escuchó gemidos débiles como respuesta. La estructura estaba a punto de derrumbarse. Una ráfaga de viento levantó parte de los restos, despejando la entrada por unos segundos. Era como si la naturaleza misma sostuviera el umbral para permitirle entrar. Luan no lo dudó.
Atravesó la abertura. Dentro encontró a 2 aldeanos heridos, incapaces de levantarse solos. Los ayudó a ponerse de pie, apoyándolos en sus hombros pequeños pero decididos. El suelo vibraba con cada paso, como si la montaña respirara encima de ellos. El ruido del derrumbe crecía a lo lejos. Luan tragó saliva, sintiendo miedo pero negándose a detenerse. Aquel momento definía quién era. Logró sacar a los 2 aldeanos justo cuando un enorme bloque de tierra cayó detrás de ellos, levantando nubes de polvo y piedras. Los empujó hacia la ruta de evacuación. «¡Corran!», gritó. Su cuerpo estaba empapado en sudor y barro, pero aún quedaban más personas atrapadas. Sabía que la montaña ya no les daría más tiempo. Su respiración era corta y dolorosa, pero la urgencia lo mantenía en pie. El viento, casi furioso, lo empujó hacia la última casa cercana a la colina. Allí, una anciana intentaba salir por la ventana, con las manos temblorosas. Luan corrió hacia ella. «Agárrese fuerte». La mujer tomó su mano con toda la fuerza que le quedaba. Juntos lograron salir apenas unos segundos antes de que la pared trasera cediera con un estruendo devastador. La anciana lloró de alivio mientras Luan la apoyaba contra un árbol. Con todos los sobrevivientes fuera, Luan sintió una chispa de alivio mezclada con agotamiento. El viento cambió de dirección de nuevo, señalándole camino hacia donde el resto de la aldea había huido. Luan empezó a correr, aunque sus piernas temblaban. Sabía que él también debía escapar antes de que la montaña terminara de caer. El tiempo se había agotado, y el verdadero derrumbe estaba a segundos de comenzar. Luan corría por la senda angosta, sintiendo la tierra vibrar bajo sus pies. Cada movimiento parecía un latido gigante de la montaña, como si estuviera despertando en medio de un dolor profundo. El viento soplaba en ráfagas cambiantes, ora guiándolo, ora advirtiendo sobre el peligro inminente. Frente a él, la niebla de polvo hacía difícil ver el camino. No podía detenerse. No aún. A mitad del trayecto escuchó un estruendo tan poderoso que su cuerpo reaccionó por instinto, deteniéndose de golpe. La montaña comenzó a ceder, desprendiendo rocas, árboles y tierra con una violencia impensable. Era como un monstruo rugiendo, liberando toda la presión acumulada. Luan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Estaba justo en el punto más peligroso de la ruta. Si corría sin pensar, caería. Si se quedaba, sería enterrado. «Mira», más adelante con el grupo, miró hacia atrás y lo vio detenido en medio del caos. Su rostro se transformó en terror. «Luan, corre», gritó, aunque su voz se perdía entre el rugido del derrumbe. Luan vio la avalancha de tierra acercarse como un río oscuro y gigantesco. El mundo parecía cerrarse sobre él. Su mente gritaba, sus piernas temblaban, pero no sabía hacia dónde escapar. Entonces, una ráfaga de viento tan intensa como nunca lo había sentido lo obligó a girar la cabeza. A su derecha, casi escondida entre 2 rocas, había una abertura estrecha, una grieta en la montaña que jamás había notado antes. No tenía tiempo de dudar. El viento sopló de nuevo, señalando la entrada como un dedo invisible. Luan corrió hacia la fenda, mientras la avalancha rugía detrás de él como una bestia enfurecida. La grieta era estrecha y oscura. Luan tuvo que girar el cuerpo para atravesarla. Dentro, casi no había espacio para respirar. La luz era mínima y el aire estaba cargado de polvo. Pero el viento se filtraba por la abertura, suave pero firme, guiándolo hacia adelante. No entendía cómo el viento podía entrar allí, pero tampoco necesitaba entenderlo. Solo debía confiar. Mientras avanzaba con dificultad, oyó el derrumbe completo caer sobre la entrada. Rocas gigantes cerraron casi todo el paso por donde había entrado. Una nube de polvo lo envolvió. Luan se cubrió la boca y siguió avanzando a ciegas. Si hubiera tardado un segundo más, estaría enterrado bajo toneladas de tierra. El pensamiento lo hizo temblar, pero no podía detenerse. La montaña era ahora un gigante furioso. El terreno comenzó a inclinarse hacia arriba, revelando una pequeña salida que dejaba pasar luz. Luan escaló como pudo, usando manos y rodillas.
Las piedras eran afiladas y le lastimaban la piel, pero no se rindió. El viento sopló nuevamente, esta vez suave, alentador. Era como si la naturaleza reconociera su esfuerzo. Luan empujó su cuerpo hasta salir por la abertura superior. Cuando emergió, vio el derrumbe avanzar por el sendero donde él habría estado segundos antes. Árboles, rocas y barro corrían como un torrente imparable. El paisaje era irreconocible. Luan sintió un nudo en el pecho al ver su hogar destruido. Pero también comprendió algo. Había sobrevivido. Y ahora debía reencontrarse con los demás. Debía seguir. A lo lejos, escuchó voces. Mira corría hacia él, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Luan gritó antes de abrazarlo con toda su fuerza. Él la abrazó de vuelta, sintiendo por fin el alivio que su cuerpo había contenido. Detrás de ella venía doña Lidia, apoyada en los aldeanos, con una sonrisa emocionada. «El viento te trajo de vuelta», dijo. Luan sintió el corazón apretarse de emoción. Luan miró hacia lo que quedaba de la aldea. Todo estaba herido, roto, enterrado. Pero la vida seguía. La esperanza seguía. Él había salvado vidas. El viento, una vez acompañante solitario, había guiado sus pasos. El derrumbe había terminado. Y ahora comenzaba otra etapa: reconstruir, sanar, resistir. Luan respiró hondo. Había sobrevivido a la montaña. Ahora debía ayudar a su pueblo a renacer. El silencio que siguió al derrumbe parecía imposible. Después del estruendo devastador, Serra Clara quedó envuelta en una quietud pesada, como si la propia montaña estuviera de luto. Luan, aún jadeando, observaba el sendero destruido mientras una brisa suave rozaba su rostro. Era un contraste extraño, la destrucción absoluta frente a sus ojos y un viento ligero que parecía agradecer que él estuviera vivo. Era como si murmurara: «Hiciste lo necesario». Mira seguía abrazada a él, temblando más de emoción que de miedo. «Pensé que te había perdido», susurró con la voz quebrada. Luan inspiró profundamente, dejando que el aire frío llenara su pecho aún sacudido por la adrenalina. Mira lo observó con ojos llorosos, como quien contempla un milagro. Él sonrió débilmente, intentando transmitir tranquilidad. Aunque su cuerpo temblara entero, sabía que debía mantenerse firme. Los aldeanos que habían logrado alejarse lo suficiente comenzaron a acercarse, algunos con pasos vacilantes, otros llorando abiertamente. Luan observó sus rostros manchados de polvo y lágrimas, notando que ahora lo miraban con algo nuevo: respeto. Ya no había burlas ni desconfianza, solo gratitud. Él nunca imaginó que ese día llegaría, y menos de una forma tan caótica y dolorosa. Doña Lidia avanzó con ayuda de 2 vecinos, aunque su expresión seguía firme. Cuando alcanzó a su nieto, le sostuvo el rostro entre sus manos arrugadas y le dedicó una sonrisa llena de ternura. «Sabía que encontrarías el camino», dijo. Luan sintió los ojos arder. «No fui yo, fue el viento». Ella negó suavemente. «El viento habla, pero eres tú quien decide escucharlo». Aquello resonó en él con una verdad que siempre había sentido, pero nunca había entendido del todo. Los aldeanos le pidieron que explicara cómo se había salvado. Él señaló la estrecha grieta entre las rocas, ahora parcialmente cubierta por escombros, y contó cómo el viento lo había guiado hasta allí. Algunos quedaron impactados al ver el lugar que había pasado desapercibido tantos años. Otros lloraron de alivio al comprender que, de alguna manera misteriosa, la naturaleza había protegido a ese niño, y gracias a él, a todos ellos. Entre la multitud estaba Elías, el líder que antes había ignorado todas las advertencias. Caminó hacia Luan lentamente, con el rostro cubierto de polvo y vergüenza. Sus ojos, antes duros, ahora temblaban. «Yo me equivoqué», dijo con dificultad. «Lo siento». La disculpa pesaba más que las piedras de la montaña. Luan lo observó por unos segundos antes de asentir. No había resentimiento, solo la verdad clara de que todos habían aprendido. Una vez que la zona fue declarada segura, Luan guió a un grupo hacia un punto más alto para observar los daños. La montaña había sido rasgada,
dejando una herida gigante que cruzaba lo que antes era la plaza principal. Casas, jardines y pertenencias estaban enterradas en parte. El paisaje era devastador, pero algo persistía: el espíritu del pueblo, que seguía unido pese a todo. El viento sopló de nuevo, esta vez cargado de un sentimiento de duelo. Era como si llorara la tierra herida. Luan cerró los ojos, tratando de escuchar más allá del ruido de la destrucción. Entonces percibió un sonido suave, casi como un canto lejano, apenas audible, pero lleno de esperanza. Abrió los ojos despacio. Era como si la naturaleza le dijera: ahora pueden comenzar de nuevo. Mira notó que escuchaba algo y preguntó: ¿qué pasó? Luan tardó unos segundos en responder. No es una advertencia, es como consuelo. Mira sonrió, limpiándose el rostro manchado con la manga. Entonces es hora de seguir. Sus palabras despertaron algo profundo en Luan, la convicción de que había sobrevivido a lo peor, y ahora debía ayudar a Serra Clara a renacer. Con el cielo aclarando poco a poco, Luan guió a los aldeanos de regreso a la zona segura en el bosque. Aún había miedo, dolor, pérdidas, pero también unión, esperanza y, sobre todo, respeto. El camino invisible había salvado vidas y marcado un nuevo inicio. El viento tocó su nuca una vez más, suave, casi cariñoso, como diciendo: «Escuchaste», y eso lo cambió todo. El amanecer trajo una luz suave que se extendió sobre la aldea destruida. Los primeros rayos de sol reflejaban en fragmentos de techo, charcos de lodo y ramas esparcidas, creando un contraste entre devastación y renacimiento. Luan observó en silencio, con el corazón oprimido por lo que veía. Serra Clara estaba herida, pero viva, y mientras hubiera vida, había futuro. El viento soplaba leve, como un abrazo que intentaba consolarlo. Los aldeanos, reunidos en la zona segura del bosque, empezaron a atender heridos y a organizar grupos de apoyo. Había llanto, cansancio y abrazos silenciosos, pero había también inmensa gratitud. Todos sabían que, sin Luan, la tragedia habría sido total. El niño intentaba evitar la tensión, pero era imposible. Cada paso que daba era recibido con manos en su hombro, lágrimas o palabras de agradecimiento. Elías se aproximó al grupo y, con la voz firme pero profundamente afectada, anunció que renunciaba a su liderazgo. «Los fallé», dijo sin rodeos, «y aquel a quien no escuchamos fue quien nos salvó». Entonces miró a Luan e inclinó la cabeza en respeto. Un silencio profundo siguió a sus palabras, un silencio lleno de reconocimiento. Luan quedó sorprendido. No quería ser líder, ni ocupar el lugar de nadie. Solo quería ayudar. Pero la comunidad parecía verlo ahora como un punto de calma, una voz de sensatez. Mira se acercó y murmuró: «Ellos confían en ti porque escuchas, no solo al viento». Luan bajó la mirada, sonriendo tímidamente, comprendiendo que su humildad era parte de su aforca. Doña Lidia caminó hasta el centro del grupo y puso una mano en el hombro de su nieto. «No necesita ser líder», dijo con serenidad. «Solo necesita ser escuchado. Eso basta». Las palabras ecoaron en todos como un recordatorio suave. Liderazgo no siempre era un cargo, sino una presencia. El viento sopló entre ellos, levantando hojas secas, como si confirmara la verdad de sus palabras. Al aproximarse la montaña para evaluar los daños, los aldeanos quedaron impactados. La colina había cedido por completo, dejando un enorme corte que mostraba la magnitud del derrumbe. Pero también vieron el estrecho camino por donde Luan se había salvado, una ribera natural que había desviado parte del colapso. Era como si la montaña hubiera abierto una vía específica para él. La naturaleza seguía hablando. Mira caminó al lado de Luan, con los ojos fijos en las cicatrices de la tierra. «¿Crees que el viento te mostró ese camino por casualidad?» Él pensó unos segundos antes de responder. «No lo creo. Creo que siempre estuvo allí, pero nadie lo escuchaba». Mira sonrió, viendo la madurez y claridad en sus ojos. Algo en él había cambiado profundamente. Ya no era el niño que dudaba.
Era alguien que había visto la verdad cara a cara. Al regresar al campamento improvisado, comenzaron a planear la reconstrucción. Había casas que levantar, terrenos que estabilizar, recuerdos que honrar. Luan observaba todo con un sentimiento mezclado de preocupación y esperanza. El viento soplaba entre los árboles, trayendo olor a hojas frescas. Él respiró hondo. Lo peor había pasado. Ahora era momento de renacer. Cuando el sol estuvo alto, doña Lidia llamó a Luan y Mira para sentarse junto a ella. «Ustedes fueron la valentía que este pueblo necesitaba», dijo con orgullo sereno. Luan se sonrojó, mientras Mira sonreía tímidamente. «El mundo siempre prueba a los que ven más allá», continuó. «Pero ustedes demostraron que, juntos, pueden enfrentar cualquier tormenta». Luan cerró los ojos y escuchó el viento soplar entre los árboles. Ya no había desesperación ni urgencia, solo un susurro suave, casi cariñoso, que parecía decir, «sobrevivieron». Él sonrió. La aldea estaba de pie, herida, pero viva, y sabía que, a partir de ese día, el viento no sería visto como una amenaza, sino como un guardián que había hablado a través de él. Los días siguientes fueron dedicados a la reconstrucción, y cada martillazo que resonaba en la aldea parecía un paso más lejos de la tragedia. Luan ayudaba donde podía, cargando madera, organizando herramientas y guiando pequeños grupos. Aunque su cuerpo estuviera exhausto, sentía dentro de sí una fuerza nueva, como si algo mayor lo acompañara. El viento soplaba suave detrás de él, como un amigo que no lo dejaba solo. Los niños lo observaban con admiración, intentando imitar sus gestos y preguntándole si ellos también podían escuchar al viento. Luan sonreía, explicándoles que todos podían hacerlo, siempre y cuando aprendieran a escuchar de verdad. Sus palabras dejaban a los pequeños con ojos brillantes, inclinando la cabeza como si intentaran captar algún susurro escondido. Era la primera vez que Luan se sentía aceptado sin reservas. Los adultos también habían cambiado su mirada hacia él. Cuando Luan hablaba, lo escuchaban. Cuando señalaba algo en la naturaleza, lo observaban. Su sensibilidad, antes motivo de burla, ahora era vista como una cualidad esencial. Elías, en particular, ayudaba en silencio, sin intentar dar órdenes. Su humildad reciente mostraba que estaba intentando reparar los errores del pasado, y Luan no sentía rencor. Una tarde, durante una pausa en los trabajos, Mira se acercó con un brillo tranquilo en los ojos. «¿Te das cuenta?», preguntó, señalando a las personas trabajando en armonía. «Confían en ti». Luan suspiró, mirando el movimiento constante del pueblo. «Yo no quería esto, solo quería que me escucharan». Mira sonrió suavemente. «Y lo hicieron, porque tú escuchaste primero». El viento levantó mechones de su cabello como si estuviera de acuerdo. Esa noche, doña Lidia llamó a Luan y se sentó con él frente a la fogata. «El viento te eligió, niño mío», dijo con ternura, «pero no para que cargues miedo, sino sabiduría». Luan bajó la mirada, conmovido hasta lo más profundo. «¿Y si me equivoco alguna vez?», preguntó con voz baja. Su abuela tocó su hombro. «Quien escucha con el corazón rara vez se equivoca». Sus palabras lo envolvieron como un abrazo cálido. La comunidad encendió una gran fogata para celebrar el inicio de la reconstrucción. Las llamas iluminaban rostros cansados pero llenos de esperanza. Luan observaba desde una piedra, con Mira a su lado y doña Lidia calentando las manos bajo el fuego. Los aldeanos compartían historias, risas tímidas y silencios reparadores. Era un momento de sanación después del horror vivido. Serra Clara respiraba otra vez. Mientras la fogata crepitaba, una ráfaga suave pasó entre los árboles. Luan levantó el rostro, atento. Ese viento no traía advertencias ni urgencias. Era distinto, un llamado, una invitación. Giró lentamente, guiado por una sensación profunda. Mira lo siguió, preocupada. «¿Qué escuchas ahora?». Luan tardó unos segundos en responder. Algo nuevo, como si hubiera más por aprender allá afuera. El viento soplaba hacia el horizonte,
hacia tierras desconocidas. Luan sintió que algo dentro de él respondía a ese llamado. No era miedo, no era obligación, era una curiosidad serena, un presentimiento de que su conexión con el viento iba mucho más allá de la tragedia que habían vivido. Mira lo observó con la respiración contenida, entendiendo sin que él dijera una sola palabra. Creo que aún hay cosas que el viento quiere mostrarme, dijo finalmente. Mira sintió con firmeza. Entonces iré contigo. Luan sonrió, sintiendo un calor profundo en el pecho. Doña Lidia, que los había seguido sin que se dieran cuenta, puso suavemente una mano en el hombro de su nieto. El mundo es grande, Luan, y el viento llega a todos los rincones. No temas seguirlo. Luan miró la aldea renaciendo, la montaña herida, las personas reconstruyendo sus vidas. Comprendió que su don no pertenecía solo a Serra Clara, sino al camino que se abría frente a él. El viento sopló una última vez esa noche, suave y amplio, como un recordatorio de que la historia no terminaba allí. Luan respiró hondo y murmuró, «Si el viento me llama, lo escucharé». Y así comenzó el siguiente capítulo de su vida.